J'espère que il faudrait essayer something. Pu croire que les psychanalystes savaient quelque chose. New Science, Psychoanalysis. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Camarillo, esto es Pulsional, un canal de divulgación sobre psicoanálisis en YouTube. Y el día de hoy les voy a hablar sobre las estructuras psíquicas o estructuras de la personalidad en psicoanálisis. Así que vamos allá. Las estructuras psíquicas para el psicoanálisis corresponden a las formas a las que tiende la gestión libidinal en un individuo. Es decir, a cómo suele funcionar comúnmente su comportamiento típico a nivel metapsicológico, tanto en el aspecto económico, dinámico como tópico. Pensemos en lo que Freud denominó como el aparato psíquico, que es una abstracción del fenómeno anímico, es decir, del conjunto de hechos que constituyen el acontecer de lo que reconocemos como la conciencia. Este aparato representa el sistema de orden anímico de una persona, o como solemos llamarlo más coloquialmente, su personalidad. Las estructuras de la personalidad representarían, digamos, un rango o espectro común de funcionalidad de ese sistema. Es decir, los sistemas que tienden a responder de determinada forma se les identificaría con cierta estructura, y los que se diferencian de estos por sus rasgos particulares y que a su vez comparten rasgos, los identificaríamos con otra estructura. Por ejemplo, si A siempre va a B, sería una estructura X, pero si A siempre va a C, estaríamos hablando de una estructura Y. Pero todo esto explicado de manera metapsicológica, es decir, de forma económica, dinámica y tópica. Pues todo bien hasta aquí, pero ¿y ahora? Tenemos que preguntarnos de dónde viene a lo que llamamos estructuras de la personalidad o estructuras psíquicas en psicoanálisis. Las principales estructuras de la personalidad son la estructura histérica y la estructura obsesiva. Estas provienen de las llamadas psiconeurosis estudiadas por Freud mientras generaba la teoría. Existen otro tipo de estructuras como la estructura fóbica, la estructura borderline o la límite. También está la estructura perversa o la estructura psicótica. Pero esto dependerá de cómo lo aborde cada autor posterior a Freud, y la verdad es que existen discusiones y discrepancias de si una u otra puede ser considerada estructura o si más bien son un derivado o variación de otra estructura. Pero, ¿qué hace que tengamos una estructura? ¿Por qué tendríamos una estructura y no más bien solo rasgos o síndromes, es decir, pautas descriptivas, como ocurre en la psiquiatría, por ejemplo? Pues bueno, esto es así porque en la teoría psicoanalítica se reconoce un origen concreto de estas estructuras, puesto que éstas están estrechamente relacionadas al concepto de falo y se originan por medio del llamado complejo de Edipo. Ambos conceptos muy interesantes e importantes a los que ya les dedicamos un video a cada uno aquí en el canal. Los invito a revisarlo. Sin ahondar tanto en ellos aquí, sí diremos que las estructuras de la personalidad provienen del complejo de Edipo, en donde se define la posición que se ocupa frente al falo. Es decir, cómo nos paramos, en qué posición nos ponemos y qué hacemos frente a la noción de estar en falta, de ser conscientes que vivimos una existencia limitada en cuestión de nuestras capacidades. Para Freud y para el psicoanálisis en general, solo se está estructurado una vez que se cumplen las condiciones para atravesar el complejo de Edipo, experiencia por medio de la cual se nos induce la noción de estar en falta, que vendría a ser una condición existencial del ser humano como sujeto. ¿Esto qué significa? Pues bueno, que sin complejo de Edipo no hay noción de falta, y sin noción de falta no hay estructura. Alguien que no tiene internalizada una noción de falta vivirá en una estable desconexión con un aspecto de la realidad existencial del ser humano, y que al estar rodeado de otros que sí poseen esa noción, a su vez estaría gradualmente aislado de la realidad subjetiva construida por el colectivo. Esto es a lo que solemos llamarle una psicosis. Pues bien,
A grandes rasgos, esa es la explicación de lo que se conoce como estructuras de la personalidad en psicoanálisis. Cuéntanos en la caja de comentarios qué te ha parecido este video. ¿Te ha servido esta información? ¿Te parece interesante este aspecto de la teoría y de la clínica? ¿Qué autores conoces que traten este tema en algún texto o que hayas escuchado en alguna charla, en la escuela, en la universidad o en algún grupo de estudio? Estaremos encantados de leer sus opiniones y sus comentarios. Por el momento yo aquí me despido, les mando un afectuoso abrazo y pues hasta otra.